Buenas tardes, señores estudiantes, bienvenidos. Estoy dando unos minutos en que ingresen porque veo que hay muy pocos todavía, pero un par de minutos más y vamos a iniciar. Gracias. Bueno, muy bien, señores estudiantes, ya no ingresó nadie más, ya dimos un tiempo prudencial para poder darles ingreso. Vamos a... Ay, está bien, alguien más. Vamos a iniciar entonces solo... Quiero pedirle favor a alguien que me diga qué fue lo último que vimos en la anterior sesión. Yo me acuerdo que estábamos viendo la función notarial, vimos la definición de función notarial, vimos las teorías que tratan de explicar la naturaleza, de dónde surge, cómo nace o cuál es la fuente de la función notarial. Vimos el encuadramiento, cómo podemos encuadrar la función notarial. De teorías vimos teoría funcionalista, de funcionario, y vimos también de teoría profesionalista, de profesión. Y vimos que en Guatemala se adopta la teoría ecléctica, ¿no? Llamada también teoría conciliadora. ¿Y por qué se adopta en Guatemala la teoría ecléctica o conciliadora? Bueno, se adapta en Guatemala porque en la legislación general hay leyes que regulan que el notario es funcionario público. Y pues, ejemplo, tenemos las disposiciones generales del Código Penal en la parte final, dice quiénes son funcionarios públicos. Tenemos el artículo 93 del Código Civil, funcionarios que autorizan el matrimonio. Tenemos el 49 de la Constitución Política de la República, funcionarios que autorizan el matrimonio.
tenemos el 189 del Código, 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los documentos expedidos por funcionario, empleado público y notario, dice, pues bueno, está regulado ahí que está el notario dentro de los funcionarios públicos. Entonces vemos que esa es la teoría funcionalista, pero el Código de Notariado requiere que para ejercer el notariado el título facultativo. Bueno, el título facultativo lo vamos a obtener aquí dentro de poco, ya cursando el séptimo, el octavo y el noveno y décimo semestre, ya estamos en la puerta para obtener el título facultativo. Pero también la incorporación con arreglo a la ley. Y la incorporación con arreglo a la ley, vimos nosotros que vean los elementos, por favor, hay que ponerle mucha atención. No es de leer nada más, es de analizar. La incorporación, ¿cuáles son los elementos para que proceda la incorporación? Uno de los elementos es haber obtenido el título de notario en el extranjero, fuera. En la Universidad Católica de Chile, en la Universidad Notarial Argentina, en la Universidad Autónoma de México, en la Universidad Católica de Salvador, en la Universidad Nacional de Honduras, pues, en cualquier universidad que conceda el título de notario, pues obtener el título en el extranjero, de notario, ¿no? Ese es un elemento. ¿Qué otro elemento? El otro elemento es ser guatemalteco de origen, ¿no? Recuérdense que la Constitución Política de la República 143 regula la nacionalidad. Y vamos a encontrar que hay nacionalidad de origen y nacionalidad por naturalización. Y entonces encontramos que ese es el otro elemento. Vamos recapitulando. Haber obtenido el título en el extranjero, ser guatemalteco de origen y seguir el procedimiento de incorporación ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahí están los elementos para que proceda la incorporación. Fundamento jurídico. Bueno, pues artículo 2 del Código de Notariado. Para ejercer el notariado se requiere o la incorporación con arreglo a la ley, 87 de la Constitución Política de la República, reconocimiento de títulos, grados e incorporaciones. Ahí está. Entonces, ahí está. Esa es la ley. No me transcriban el artículo, por favor. No quiero que me transcriban el artículo. ¿Saben por qué? Hay elementos en artículos que ya están en desuso. Por ejemplo, esa frase, papel sellado del menor valor, ya no se aplica. Y el otro ejemplo que incurrimos, cédula de vecindad, ya no se aplica. Entonces, no hay que transcribir los artículos, solo lo que nos interesa. Bien, entonces vemos ahí que por eso ahí está la teoría profesionalista. Y luego vimos también dentro de las teorías, que en Guatemala se aplican las dos teorías. Y como consecuencia de ello, vamos a ver que en Guatemala se sigue la teoría ecléctica, o llamada también teoría conciliadora. Bien, eso vimos en cuanto a las teorías. Luego vimos el encuadramiento. ¿Cómo podemos encuadrar o cómo podemos ejercer nuestra profesión, ¿no? Nuestra profesión, ¿cómo la vamos a ejercer? Pues la vamos a ejercer en la esfera de los particulares, ¿no? En la esfera de los particulares el notario no trabaja, ¿no? El notario ejerce una profesión. Tampoco son oficios, porque oficios eran hasta antes de la época de la colonia, hasta don Justo Rufino Barrios. Él fue notario también. Entonces, antes eran oficios. ¿Por qué eran oficios? Porque para conceder el fiat era una autorización que daba el Supremo Gobierno
porque muchos confunden el fiat con el vehículo fiat, ¿no? El fiat es la autorización que daba el Supremo Gobierno. El aspirante a notario tenía que presentar su solicitud ante el Consejo Municipal. Con uno de los concejales se instruía la averiguación, se recibía la declaración de 7 testigos, se enviaba el expediente a la Corte Suprema. En la Corte Suprema le hacían examen al aspirante y cuando ya estaba aprobado, pues le daban el fiat, le daban la autorización. Era un oficio. En el tiempo de don Justo Rufino Barrios, y eso lo encuentran en la hoja que les enviamos de la historia. En el tiempo de don Justo Rufino Barrios, que también era notario, aparte que era militar, pues era notario, bueno, por lo menos eso tenía, que era notario, y él se encargó de emitir la ley de instrucción pública y la primera ley del notariado. Y en la ley de instrucción pública se determinó que el título de notario lo iba a conferir a partir de esa fecha la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única que existía. Ahí se convierte en una profesión. Deja de ser un oficio y ahora es una profesión. Y vean los resabios que van quedando, porque van a ver ustedes, todavía hay quienes escriben, requiere de mis oficios notariales. Ya no son oficios. Requiere de mi función notarial. Requiere de mis servicios profesionales. Esa es la redacción. Bien, entonces vemos ahí que ese es el encuadramiento en la esfera de los particulares. No hay horario, no hay un lugar fijo. Claro, tenemos una sede, pero podemos ejercer en cualquier lugar del territorio nacional, aún afuera. No tenemos horario, no tenemos sede, no tenemos contrato de trabajo, no tenemos prestaciones, no tenemos sueldo. Entonces, no trabaja el notario, no tiene esa relación laboral. El notario ejerce una profesión. Eso vimos en el encuadramiento, en la esfera de los particulares, en la actividad del Estado. En la actividad del Estado es un asesor, es un consejero. ¿Por qué? Porque no puede autorizar instrumentos públicos porque recibe sueldo del Estado. Sus conocimientos los va a aplicar asesorando, aconsejando, emitiendo opiniones, emitiendo dictámenes, temas que ustedes ya han visto en su curso de Derecho Administrativo. Entonces, eso es en la esfera de en la actividad del Estado. Y en forma mixta. Un tiempo con el Estado y otro tiempo con los particulares. Y vimos que hay fundamento jurídico de eso de forma mixta. Lo vimos en el artículo 6 del Código de Notariado, siempre que el cargo que se desempeñe no sea de tiempo completo. Porque aquí lo vimos en el artículo 6 del Código de Notariado. 6, está. Dice, pueden también ejercer el notariado y nos va a dar una serie de... esos artículos les recomiendo que por favor los lean, los analicen. Si hay dudas, comentarios, si no los hacen acá, por Classroom o por el correo. Pero hay que ver bien estos artículos. No es solo de leer, es de analizar. Vemos en el artículo 6, pueden también ejercer el notariado los cónsules, los empleados que están instituidos para ello. Tenemos las comisiones de las juntas de conciliación de los tribunales de arbitraje y de las comisiones paritarias que establece el Código de Trabajo, los miembros de las juntas electorales y los jurados de imprenta. Hay algunos términos que hay que ver bien. ¿Cuándo hay un jurado de imprenta? ¿Aquí conoce el jurado de imprenta? Bueno, lo de las juntas electorales creo que sí, porque ha estado muy en mención últimamente. Se lo encuentro el artículo. Aquí está. En el artículo 5, y vean cómo está redactado, pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptado en el inciso 2
y 3 del artículo anterior, los abogados, abogados, consultores, consejeros o asesores. Eso es lo que hace en la actividad del Estado. Los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesoras de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales, cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. Ahí tenemos entonces el encuadramiento mixto, mitad con el Estado, mitad con los particulares. Pueden ejercer notariado. Bien, vimos eso, solo se me cayó el programa. Vimos eso y vimos también las actividades que el notario desarrolla en la función notarial y creo que nos quedaba pendiente las finalidades de la función notarial. Las finalidades de la función notarial son 3. Si me equivoqué que en esa parte fue la que omitimos o que nos faltaba, me avisan, por favor. Es que a veces me da la impresión que estoy hablando solo con esta máquina aquí. Las finalidades de la función notarial son 3. La seguridad, el valor y la permanencia. Eso es lo que persigue la función notarial. Pero hay que explicar en qué consiste cada una de ellas. La seguridad. ¿Qué clase de seguridad? En el artículo 2 de la Constitución Política de la República se determina que uno de los deberes del Estado es la seguridad, pero no establece qué clase de seguridad, porque hay una serie de seguridad. Seguridad económica, seguridad laboral, seguridad social, seguridad ciudadana. ¿Qué clase de seguridad? Pues toda. Es un deber del Estado. La seguridad jurídica. La seguridad jurídica, donde no solo está el notario, están los jueces, los magistrados, pero el notario. La seguridad jurídica de los actos y contratos. A eso se refiere. Entonces vemos el fundamento jurídico, el artículo 1 del Código de Notariado. El notario tiene fe pública para autorizar actos y contratos. Ahí tenemos la seguridad. Ya mencionamos el 2 de la Constitución Política de la República. Y el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que regula que los documentos extendidos por notario producen fe y hacen plena prueba. Ahí está la seguridad. Solo tomando en cuenta lo que nos sirve el artículo, no redactarlo, no copiarlo. No. Perdemos tiempo, consignamos términos que ya no están en uso. Papel sellado de menor valor ya no está en uso, ya vamos a explicar por qué. La vecindad ya no está en uso. A ver qué dice Margaret. Perdón, licenciado, el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil es el fundamento del valor probatorio, ¿verdad? También, pero ahorita estamos en la finalidad del valor probatorio. ¿Sí? Es que hay distintas clases de valor. Está el valor jurídico, en cuanto a lo que estamos mencionando. Está el valor probatorio. El valor probatorio se refiere a que produce fe, hace plena prueba. Plena prueba quiere decir que ya no necesito otro medio de prueba. En el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil están los medios de prueba. En el numeral 5 del artículo 128 tenemos los documentos. Y los documentos son todos aquellos que han sido extendidos por empleado, por funcionario público, por notario. Y también están los que han sido redactados por las personas particulares. ¿Alguien? Bien. Entonces, tenemos el valor probatorio. Muy bien, el valor probatorio. Produce fe y hace plena prueba. También tenemos que ese valor probatorio, vamos a ver que aparte del valor probatorio tenemos el valor formal. El valor formal.
¿Qué quiere decir eso del valor formal? El valor formal quiere decir que el instrumento público que vamos a redactar tiene que cumplir determinados requisitos de forma, ¿no? Determinados requisitos de forma. ¿Y cuáles son esos requisitos de forma? Bueno, en el artículo 29 encontramos 12 requisitos de forma. En el artículo 31 encontramos 6 requisitos de forma. Y cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, aplicamos el artículo 42, 44 de requisitos de forma. Entonces vemos ahí, entonces vamos a encontrar que debe de tener un valor formal que cumple con los requisitos de forma. Y veamos en el artículo 32 del Código de Notariado, vamos a encontrar el fundamento jurídico. Artículo 32. La omisión de formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad. Vemos ahí valor de forma. Si no cumple con los requisitos esenciales, pues está sujeto a que cualquier interesado pueda plantear la nulidad del instrumento público. ¿Se acuerda cuando hablamos de la nulidad? Me acuerdo en una clase presencial, 2 clases de nulidad. La nulidad de forma, porque no cumple con alguno de los requisitos de forma, y la nulidad de fondo, ¿no? Porque no cumple con alguno de los requisitos del 1251 del Código Civil para la validez del negocio jurídico. Y dependiendo del acto contrato, pues requisitos de fondo, dependiendo, por ejemplo, en una compraventa de bien inmueble, el valor, la ubicación, la inscripción en el registro de la propiedad, elementos de fondo. Entonces vamos viendo el valor probatorio, el valor formal, artículos 29, 31, 42, 44. Y veamos, y vimos el 32, ahora veamos el 33. Este es el fundamento jurídico para explicar que hay requisitos esenciales y no esenciales. El 32, la omisión de las formalidades esenciales. Y el 33, la omisión de las formalidades no esenciales. ¿Y cómo hacemos para distinguir? Recomendación. Como para estudiar tenemos que usar algunas técnicas para poder estudiar, buscar de qué manera comprendemos y aprendemos más lo que estamos estudiando. Toman una hoja de papel y escriben los 12 numerales del artículo 29. Entonces, redactamos 12 numerales del artículo 29. Habiendo cumplido con eso, tomamos otra hoja de papel y redactamos los 6 numerales del artículo 31. Los que están solo en el 31, porque en el 31 van a encontrar algunos que están en el 29, también están en el 31. Pues hay que tener mucho cuidado. Los que quedan solo en el 31 son esenciales. Tienen que tener mucho cuidado cuando lo hagan y ven ustedes cuáles son esenciales y cuáles no son esenciales. Y el fundamento jurídico de esa clasificación está en el artículo 32 y artículo 33 del Código de Notariado. Bueno, entonces vamos viendo la finalidad de la seguridad jurídica. Estamos viendo también el valor formal,
el valor probatorio. Y también tenemos el valor económico. Genera valor económico. ¿Por qué genera valor económico? Bueno, genera valor económico porque queda sujeto al pago de impuestos. Los actos o contratos que el notario autoriza, ya sea dentro del protocolo o fuera del protocolo, genera impuestos. ¿Y qué impuestos puede generar? Pues 3 clases de impuestos. El impuesto fiscal del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. El impuesto fiscal del impuesto al valor agregado. Eso genera. Y el impuesto profesional del timbre notarial. ¿Por qué impuesto fiscal? Porque es para el fisco. El impuesto del timbre fiscal es para el fisco. El impuesto del valor agregado es para el fisco. Y el impuesto profesional es para el colegio profesional. Y nos corresponde cubrir timbre notarial. Timbre notarial. Entonces, por eso genera valor económico. Genera valor económico también porque va a generar honorarios. Genera honorarios. Del 106 al 109 del Código de Notariado encontramos regulados los honorarios a que tiene derecho notario. Es un derecho. ¿Por qué es un derecho? Porque si quiere los cobra, si quiere no los cobra. Eso es un derecho. Entonces vemos que esos genera honorarios. Pero también genera aranceles en los registros. Cuando vamos a inscribir un testimonio de una escritura que contiene un contrato de compraventa de bien inmueble en el registro de la propiedad o cualquier otro derecho real sobre bienes inmuebles, y lo vamos a presentar al registro de la propiedad, hay que pagar un arancel. Entramos a la página del registro de la propiedad y ahí van entre ustedes a encontrar el arancel del registro de la propiedad. Autorizamos una compraventa de 150,000 quetzales, hay que presentar el testimonio al registro de la propiedad. ¿Cuánto vamos a pagar? No nosotros, el cliente. Porque cuando le decimos al cliente cuánto es de impuestos, cuánto es de honorarios, cuánto es de inscripción en el registro, pues tenemos que entregarle la cantidad, cuánto es lo que tiene que cubrirse. Y cuando recibimos la parte de los impuestos, llenamos el formulario electrónico y lo pagamos enviándolo a la Superintendencia de Administración Tributaria. Eso genera impuestos. Y para presentarlo al registro correspondiente hay que pagar arancel. ¿Registro electrónico de poderes tiene arancel? Sí, entran ustedes al Archivo General de Protocolos, a la página, y van a encontrar el arancel de lo que cubre que se debe pagar en el Archivo General de Protocolos. ¿Qué se inscribe en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos? ¿Qué se inscribe ahí? Pues se escriben los mandatos, la revocatoria de mandatos, la sustitución de mandatos, la sustitución de mandatario. Eso es lo que se escribe. Y hay arancel, sí, ahí se determina cuánto se va a cubrir en concepto de inscripción. Lo mismo sucede con el Registro Nacional de las Personas. Ahí vamos a encontrar arancel, cuánto voy a pagar o cuánto va a pagar la persona por inscribir una constitución de una asociación o por inscribir el acta que acredita el nombramiento del representante legal de una asociación. Entonces la función notarial genera un valor económico, honorarios, aranceles, impuestos. Y por último, la permanencia. Ya vimos la seguridad, ahora ya vimos el valor económico y ahora la permanencia. La permanencia se refiere a los instrumentos públicos, la perdurabilidad
a través del tiempo. La perdurabilidad a través del tiempo. El archivo de protocolos no existía antes de 1947, porque el archivo de protocolos está regulado en el Código Notariado. Y el Código Notariado, acordémonos que fue aprobado en 1946 y entra en vigencia en 1947, el 1 de enero. Es que el Código Notariado viene a darle el abrazo de Año Nuevo a los notarios, ¿no? Porque entra en vigencia el 1 de enero. Antes no existía el Archivo General de Protocolos. Pero está la Hemeroteca Nacional. En la Hemeroteca Nacional están todos los protocolos de los notarios antes del Archivo General de Protocolos. Ahí está el protocolo del notario Justo Rufino Barrios, que fue notario. Ahí está el protocolo del notario Justo Rufino Barrios. Perdurabilidad. ¿Sí? Más de casi 2 siglos. Y ahí están los instrumentos. Perdurabilidad a través del tiempo. Y la perdurabilidad, la permanencia no es más que la perdurabilidad. La perdurabilidad se da en los instrumentos públicos que el notario autoriza. ¿Se recuerdan que ustedes que vimos que son 7 instrumentos públicos que el notario autoriza? En los artículos 8 y 9 del Código de Notariado están regulados 3 instrumentos públicos que el notario autoriza. 3. Escritura matriz, acta de protocolación y toma de razón de legalización de firma. 3. 1947. Pero el 1 de julio de 1964 entra en vigencia el Código Civil y viene a incorporar otro instrumento público que está regulado en el artículo 962 del Código de Notariado. En el artículo 962 del Código de Notariado vamos a encontrar el 4º instrumento público, que es la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Esos 4 instrumentos públicos están bajo la responsabilidad del notario. Él los protege, él los tiene bajo su responsabilidad. Porque el artículo 19 del Código de Notariado regula: el notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. Entonces, ahí lo tiene protegido. Responsable, que se mantenga bien, que esté en un lugar adecuado, que no vaya a sufrir ninguna deterioro. Es responsable el notario. Artículo 19 del Código de Notariado. Y acordémonos cuando leímos el 31 de la Constitución Política de la República y demás registros estatales. El protocolo es un registro del Estado. El artículo 21 del Código de Notariado regula: salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. Registro estatal. El registro notarial. ¿Qué es el registro notarial? El protocolo. ¿Qué otro nombre recibe el protocolo? Registro notarial. Entonces ahí se da la perdurabilidad. Cuando el notario se ausenta del territorio nacional, cuando el notario va a salir del territorio nacional, debe dejar el protocolo con otro notario, cuando la ausencia no es mayor de 1 año. Artículo 27 del Código de Notariado. Le dejo el protocolo a mi cargo. No puede ser mi protocolo porque no es mío, es del Estado. Entonces digo, le dejo el protocolo a mi cargo a otro notario de mi confianza. Debo dar un aviso.
Y si la ausencia del notario es más de un año, entonces estoy obligado a dejar el protocolo ante el director del Archivo General de Protocolos. Y en los departamentos, al juez de primera instancia. Entonces vemos, esa es la perdurabilidad. Y la perdurabilidad se clasifica en dos categorías. La perdurabilidad inmediata, estos instrumentos están inmediatamente bajo la responsabilidad del notario. Y luego tenemos la perdurabilidad mediata. ¿Por qué va a ser mediata? Porque de los 4, acuérdense que de los 7 que podemos autorizar, 4 se redactan en el protocolo. Artículo 9 del Código de Notariado. 4 se redactan en el protocolo. Y los otros 3 que quedan están fuera del protocolo. ¿Cuáles son los 3 que quedan? Acta notarial, auténtica de firma, auténtica de copias o reproducciones de documentos. 3. Están afuera. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la persona llega y le dice, licenciado o licenciada, necesito que me autentique la firma. Y el notario va a calificar, actividad calificadora, va a calificar el contenido, va a calificar actividad legitimadora, va a ver que la persona se identifique, y actividad autenticadora va a legalizar con su firma y sello la firma, dar fe que es auténtica la firma. ¿Qué pasa con ese documento? Se lo entrega a la persona. Se lo entrega a la persona. Ya sea auténtica de firma o auténtica de copia. Licenciado, necesito que me autentique estas copias. ¿Tiene el original? Sí, aquí traigo el original, ¿verdad? Entonces lo puedo legalizar, puedo autenticar las copias. Artículos 54 y 55 del Código de Notariado. El notario autentica las copias o las legaliza, que es lo mismo auténtica legalización, y se lo entrega a la persona. Se lo entrega a la persona. Entonces vemos los 3. El acta notarial igual. La persona llega y dice, licenciado, necesito una declaración jurada. ¿Para qué, verdad? Depende para qué. Necesito que haga constar mi nombramiento como representante legal de una persona jurídica de naturaleza mercantil, una sociedad mercantil, de una persona jurídica de naturaleza civil, asociación, fundación, consorcio, en acta notarial. Se inscribe, por supuesto, esta acta notarial se va a inscribir ya sea en el registro mercantil, en el registro de personas jurídicas, en el registro de cooperativas, dependiendo nombramiento de representante legal de qué, ¿no? Y se le entrega a la persona se la va a llevar. ¿Y por qué se la va a llevar? Porque con esto yo acredito que soy el representante legal. Por eso se la lleva. ¿Y la puede perder? Sí, la puede perder. ¿Se puede deteriorar? Sí, el clima está muy variable, de repente que caen los chaparrones de agua y se me moja y se deteriora. Entonces, esa es una seguridad inmediata. Porque el acta notarial, donde se hace constar el nombramiento de representante legal de persona jurídica, ya sea civil o mercantil, la persona la tiene que tener para acreditar. Una auténtica de firma, yo no voy a ir con un notario a que me autentique mi firma solo porque quiero tener ahí auténtica, no. Voy a ir a que autentique mi firma porque me lo están pidiendo en alguna institución de carácter administrativo o de carácter judicial. 580 del Código Procesal Civil y Mercantil, desistimiento. Para la validez del desistimiento, sea total o sea parcial, el escrito debe tener auténtica de firma. Entonces lo voy a presentar a un juzgado.
para acreditar que soy propietario pues, de un bien mueble, pues puedo tener la factura y puedo tener una fotocopia legalizada de la factura. Y lo voy a presentar en alguna institución de carácter administrativo o de carácter judicial. Entonces, se dice que es permanencia mediata porque hasta que no llega a la institución lo recoge, ya queda bajo permanencia, perdurabilidad. El acta notarial de sobrevivencia. ¿Para qué quiere la persona el acta notarial de supervivencia o sobrevivencia? Bueno, pues lo va a querer para acreditar que existe, que está vivo, que le sigan proporcionando un beneficio económico, una jubilación. Para eso necesita el acta notarial de sobrevivencia. El notario autoriza el acta notarial, se la entrega a la persona la lleva a la institución y cuando entra a la institución ya queda la perdurabilidad, porque no puede salir de la institución. Ya vamos a ver el fundamento jurídico. No puede salir de la institución. En ese ínterin, en lo que lo lleva, hoy llega a la oficina de una persona y me dice, necesito una declaración jurada para presentar en la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria. Pues autorizamos el acta notarial de declaración jurada, se la entregamos. Y me dice, ya no me da tiempo de llevarla. La llevo el lunes. De aquí al lunes puede pasarle cualquier cosa al instrumento. Entonces, por eso se dice que hay una permanencia inmediata. Hasta que no entra a la institución, no queda perdurable. Porque una vez que ha ingresado a la institución, ya no puede salir. En la ley del organismo judicial vamos a encontrar estos elementos. En el artículo 171, vamos a confirmar. Sí, 171. Certificaciones. Los expedientes de las actuaciones que practiquen los tribunales no deben salir fuera de la oficina, pudiendo darse a quienes lo soliciten fotocopias simples o certificaciones. Una vez que ingresa al juzgado, al tribunal, ya no puede salir. Y también en las oficinas administrativas, en el artículo 177 de la ley del organismo judicial. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a las certificaciones que se extiendan en cualquiera otra dependencia u oficina del Estado. Es decir, que los documentos que ingresan a una oficina pública no pueden salir, ya quedan bajo protección. En una oportunidad alguien me llama y me dice, mire, licenciado, dice que tenemos muchos expedientes en esta oficina y queremos ver qué hacemos para... No pueden deteriorar, no pueden deteriorar. Entonces vemos que ahí hay perdurabilidad hasta que llega a la oficina. Por eso se habla de esas clases de permanencia, inmediata. Bien, siguiendo el programa, entonces ahí tenemos las finalidades. A ver qué dice Alberto. Gracias, licenciado. Bueno, pues, entonces, por decirle, todos los documentos que usted como profesional redacta, autoriza, todos esos los tiene que guardar usted siempre sí o sí y no se puede deshacer de ellos, o hay un cierto tiempo, un lapso. A una institución entendemos que ahí se queda y perdura, pero para usted como profesional. Los que están en el protocolo, que son 4 que ya vimos, están bajo la protección del notario. Cuando el notario fallece, al Archivo General de Protocolos. El director, el artículo 81 del Código Notariado, las funciones del director del Archivo General de Protocolos, proteger los protocolos de los notarios fallecidos. O de los protocolos, yo no quiero ejercer, lo voy a entregar allá al Archivo de Protocolos y él tiene la obligación de protegerlo. Si el notario se ausenta, pues temporalmente, pues con otro notario o con el director del Archivo General de Protocolos. Ahí hay perdurabilidad.
hasta que el notario fallece, todos los protocolos. Yo tengo 38 años de ejercer. Como mínimo tengo que tener 38 tomos de protocolo. Como mínimo, porque a veces hay años en que hay necesidad de hacer 2 o más. Hay notarios que hacen 2 o 3 o más tomos de protocolos en un año. Y cuando el notario fallece, todos sus tomos al director del Archivo General de Protocolos. En el caso de los expedientes de jurisdicción voluntaria, cuando se termina el expediente de jurisdicción voluntaria, también hay que remitirlo al director del Archivo General de Protocolos. Es decir, nosotros tratamos de no llenarnos de expedientes. Todos los expedientes de jurisdicción voluntaria, regulados en el decreto 5477, o de procesos sucesorios regulados del 488 en adelante del Código Procesal Civil y Mercantil, una vez que los hemos concluido en su diligenciamiento, yo no digo trámites, sino digo diligenciamiento, los remitimos al director del Archivo General de Protocolos, ahí los conservo. Las actas notariales, las auténticas de firma, las auténticas de copia, se los entregamos al cliente, él se los lleva. Entonces, para atender a su pregunta, Alberto, los únicos documentos de los cuales nosotros tenemos bajo nuestra protección son los tomos de protocolo de los años anteriores. Y el año actual, por supuesto. Pero de ahí todo lo demás, jurisdicción voluntaria, hay que remitirlo al director del Archivo General de Protocolos. Y los que van fuera del protocolo se le entregan a la parte interesada. No sé si con eso resuelvo su duda. Sí, muchas gracias, licenciado. Entonces, también por decirle, ¿usted cree que en algún momento cambien el sistema electrónico? Porque en algún momento la cantidad de protocolos y eso ya no va a caber, pues es increíble. Usted está en lo correcto. En el Archivo General de Protocolos, por supuesto, ya no caben los tomos de protocolos. Hay una parte en el sótano de la Corte Suprema de Justicia, ahí hay una sección, unas oficinas del Archivo General de Protocolos, ahí está la mayoría de tomos de protocolos. Pero como ya no caben, también hay una bodega, creo que es en la zona 18, donde hay una bodega donde tienen otro complemento de Archivo General de Protocolos. Pero usted está en lo correcto. Sin embargo, cuando leamos nosotros lo de los testimonios, vamos a darnos cuenta que hay un artículo que regula que el director está facultado para microfilmar los testimonios especiales. Los protocolos no, pero los testimonios especiales, que son las copias que vamos enviando 25 días después de los que autorizamos en el protocolo, imagínense cuántas son las copias. Si los tomos son bastantes, de cada escritura que está en esos tomos hay un testimonio especial. Hay un artículo que la ley permite que se van a microfilmar y como tienen los originales en el protocolo, los de 10 años para atrás pueden incinerarse, pero testimonios especiales. Protocolo no. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún otro comentario. Les mandé por Classroom información para quienes estén pendientes de revisión de examen el día de mañana. Sección H a partir de las 16 horas y la sección de ustedes a partir de las 18 horas con 30 minutos para quienes tengan pendiente revisión de examen. Ya hemos practicado algunas, nos ha sido un poquito difícil porque hay quienes pues, trabajan o tienen otras actividades y no han podido acudir cuando les mando el enlace. Pero eso no quiere decir que pierdan la oportunidad. Si no pueden en ese horario, estén pendientes quienes tengan revisión de examen. Si no pueden cuando yo les mande el enlace, pues solo me hacen saber que no pueden en ese momento y yo reprogramo la revisión de examen. No vamos a dejar a nadie sin su revisión. Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Observaciones?
Vamos a ver qué dice Alejandra y después Erika. Solo tenía duda con el encuadramiento. Yo anoté encuadramiento como una actividad del Estado, como ejercicio de una profesión liberal y como un sistema mixto. ¿Correcto? Así es. Gracias. Muy bien. Eric. Licenciado, disculpe, el artículo 962 que mencionó, ¿de qué código es? ¿Del Código Civil? Ok, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Daniel. Gracias, licenciado. Solo para hacerle la consulta de que había mencionado que de papel de menor valor ya no se usa, al igual que lo de la cédula. En la cédula de vecindad tenemos que ahora es el DPI por el acuerdo, por el artículo 50 de la ley del RENAP. Entonces mi pregunta era para preguntarle cuál es el fundamento para el papel de menor valor, por si es que se... Muy bien, bueno, felicitaciones, eso es lo que me gusta. Yo les dejo ahí las inquietudes a ver si les surgen. Es el 45 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Usted lee el 45 y el 46, pero el 45 especialmente lo va a remitir al artículo 33, numeral 10 de la ley del timbre fiscal. Ahí está el fundamento jurídico. Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, si no hay más dudas del tema, vean, de veras, por favor, yo lo que quiero es que quede claro, porque cuando veo los exámenes digo, sí tenían dudas y no las pregunto. Si no quieren hacerlo acá, lo pueden hacer por el Classroom, y si no pueden por el Classroom, por el correo institucional, y si no pueden por el correo institucional, por el correo personal, yo se los remití la vez pasada, y ahí pueden formular sus preguntas. Inclusive recibo más preguntas de los exalumnos quienes estudiaron conmigo el año pasado que de ustedes, que son mis alumnos ahorita, porque ellos están en notariado, ¿qué? Jurisdicción voluntaria. Algunos me mandan ahí a preguntar, pero de ustedes no recibo preguntas. Bueno, me imagino que todo queda claro. Esto es una ley. Entonces entraríamos al siguiente punto, que es el punto de la fe pública, porque ahí nos quedamos con la otra sección, hasta el punto de la fe pública. La fe pública nosotros vemos que es un elemento muy importante, que es un elemento del Estado. El Estado es el titular de la fe pública. Pero con base a aquel principio de jus imperium, característica del Estado, de su posición superior de jus imperium, le concede la fe pública, oigan, a ciertos funcionarios, ¿sí? A ciertos funcionarios les concede la fe pública. Teoría funcionalista, ¿eh? Entonces vamos a encontrar que la fe pública es una facultad, es un atributo, es una potestad, que el Estado, a través de la ley, le confiere a ciertos funcionarios, ¿sí? ¿Ya claro eso? Estoy tratando de hablar más pausado, porque alguien ya me hizo el comentario que estaba hablando muy rápido. Entonces, a mí no me molesta que me lo digan, al contrario. Si eso les ayuda, si eso contribuye a una mejor captación del tema, pues yo voy hablando más despacio. Y vemos entonces que la fe pública, a partir de que es esa facultad, es esa presunción, es ese atributo que el Estado le confiere a ciertos funcionarios públicos, es una presunción de verdad. Se presume que es verdad. Se presume. ¿Por qué se presume? Porque pues, no se descarta que alguien diga, mire, eso es falso. Yo no firmé eso. Esa no es mi firma. No se descarta. Por eso es una presunción. Se presume que es verdadero. ¿Hay fundamento? Sí, hay fundamento jurídico. Los documentos expedidos por notario producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos
de nulidad o falsedad. Ahí está. Dicho en otras palabras, dicho en términos jurídicos, es una presunción de verdad, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. La nulidad, nulidad de forma, ya lo mencionamos, nulidad de fondo, ya lo mencionamos. La falsedad, falsedad material, falsedad ideológica. Entonces, por eso es esa potestad. Cuando hemos examinado técnico profesional y preguntamos, hábleme, refiérase a la fe pública, es aquella que tiene el notario, aquella que, aquella, ¿dónde la tiene? No, es un atributo, es una potestad, es una facultad que el Estado le confiere al notario. ¿Para qué? Para robustecer de presunción de veracidad los actos o contratos que autoriza. Entonces, eso es. Pero no solo al notario, también a otros funcionarios, funcionarios públicos. Y entonces vamos a encontrar la clasificación de fe pública. Y ahí vamos a encontrar, ya vimos, fe pública notarial a través de la ley. El Estado a través de la ley. ¿Qué ley? Artículo 1 del Código Notariado. El notario tiene fe pública. ¿Listo? Ahí ya el Estado, a través de la ley, le ha conferido al notario fe pública. Y la fe pública notarial, es para actos o contratos que el notario autoriza, porque eso es lo que el notario autoriza, y así lo regula el artículo 1 del Código Notariado. Pero también hay una fe pública administrativa. La fe pública administrativa es la que tienen los funcionarios públicos, los empleados públicos. Ejemplo de fe pública administrativa. Si yo les pregunto, ejemplo de fe pública notarial, bueno, pues ustedes van a decir escritura matriz, acta notarial, auténtica de firma, auténtica de copia. Ejemplos de fe pública notarial. Pero si les pido ejemplos de fe pública administrativa, pues puede ser antecedentes policiales, antecedentes penales, una carencia de bienes, ¿no? Carencia de bienes, documentos que extienden funcionarios o empleados públicos, una subcertificación de cursos de la facultad, también fe pública administrativa. Escucho, Alberto. Licenciado, gracias entonces por decirle si la fe pública, cuando yo adquiero un certificado de nacimiento, ya tiene fe pública administrativa. Pero para en algunos... Ahí no es administrativa, ahí no es administrativa. Déjeme continuar un poquito Okay. más. Entonces, vemos que tenemos que tener mucho, por ejemplo, la licencia para conducir vehículo. Porque hay distintas clases de licencia, ¿verdad? Licencia para portar armas, licencia para conducir vehículos, licencia para deforestar o tala de árboles, licencia para construcción. Hay varias clases de licencias. Esas licencias tienen fe pública administrativa. Fe pública administrativa, porque están extendidos por empleados o funcionarios públicos. Pero lo que decía Alberto, las certificaciones de las partidas de nacimiento, las certificaciones de las partidas de matrimonio, las certificaciones de las partidas de defunción, tienen fe pública. Pero aquí se llama, las certificaciones que extiende el registrador de la propiedad, o la certificación que extiende el registrador mercantil, fe pública registral. Ahí cambia, porque él no solo es funcionario público, sino que tiene una denominación especial. Es registrador. Un ejemplo de ello, y ya que Alberto estaba hablando de las... En la ley del Registro Nacional de las Personas, en el artículo 33, de la Ley del Registro Nacional de las Personas,
Los registros civiles de las personas son las dependencias adscritas al registro central de las personas, encargadas de inscribir los hechos y actos relativos al estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación de las personas naturales en toda la República, y observarán las disposiciones que la presente ley y su reglamento disponen. Oigan la parte final. Estas dependencias estarán a cargo de un registrador civil de las personas, quien goza de fe pública. Goza de fe pública. Artículo 33 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Entonces tenemos una fe pública registral. Tenemos fe pública notarial. Bueno, nosotros los notarios sí, pero hay fe pública notarial, fe pública administrativa, fe pública registral. ¿Y qué pasa con las sentencias de los tribunales, de los juzgados? ¿Qué pasa con las certificaciones que extienden los juzgados? También tienen fe pública. Y en el artículo de la Ley del Organismo Judicial 171 de la ley, vamos a ver, ahorita la vamos a ubicar, de la Ley del Organismo Judicial 172. A ver. Es que esto sí, yo les aconsejo que lo lean, del 171 al 177, porque los hemos venido mencionando durante el transcurso de la sesión. 173, copia secretarial. Si el secretario del tribunal fuere notario, podrá dar fe plena de las actuaciones judiciales. Ahí está la fe pública judicial. Él, porque es notario. Ahora ya todos los secretarios de los juzgados tienen que ser, por disposiciones de la Corte Suprema, tienen que ser abogados y notarios. Entonces son notarios. Él tiene la fe pública judicial, el secretario del juzgado. Entonces vamos a ver que hay fe pública notarial, fe pública administrativa, fe pública registral y fe pública judicial. La fe pública notarial también le llaman, yo no estoy de acuerdo con eso, pero se lo voy a mencionar porque de repente ustedes estudian algún texto y van a encontrar. Se llama fe pública extrajudicial. Por supuesto que la registral, la administrativa también tendrían que ser extrajudicial, por eso no estoy de acuerdo con eso, pero los autores así le han llamado. Si ustedes ven el libro del doctor, mi estimado amigo, que en paz descanse, Ney Roberto Muñoz, pues menciona ahí fe pública extrajudicial, ¿no? Es la misma fe pública notarial. Lo que pasa es que yo no mucho lo utilizo porque no solo la notarial sería extrajudicial, también la registral, también la administrativa, una clasificación. Entonces vemos ahí las distintas clases o categorías de fe pública. La fe pública es una. Dentro de ese gran círculo de fe pública, esa unidad de fe pública, hay fe pública notarial, fe pública registral, fe pública administrativa, fe pública judicial. ¿Y qué es eso? No es más que la presunción de veracidad de los actos o contratos. ¿Oyeron cuando leí el 33, hechos? El nacimiento es un hecho, no es un acto. La defunción o el fallecimiento de una persona es un hecho, no es un acto. Por eso, hechos y actos. Actos, unión de hecho, matrimonio, cambio de nombre, reconocimiento de hijo, para ir analizando los términos. Bien, yo creo que vamos muy bien. Casi que aquí nos quedamos con la otra sección. Vamos muy bien. Entonces, no sé si hay dudas, comentarios. El día lunes creo que terminamos y yo creo que no va a haber necesidad hemos avanzado, no va a haber necesidad de las sesiones extraordinarias.
Salvo si ustedes quieren, antes del examen podemos hacer una, pero eso ya sería petición de ustedes. A petición de parte, a requerimiento de parte. Bueno, no sé si hay comentarios, dudas, observaciones. 2 o 3 participan. No sé si los demás se me durmieron, están ahí o no están ahí. ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? Perdón, licenciado. ¿Sí? ¿Te escucho, Alejandro? Solo con la fe pública, yo tenía aquí una anotación que la fe pública puede ser voluntaria y obligatoria. ¿Está bien? Y usted me podría decir por qué, porque yo no he oído esa clasificación. Pues si usted me dice por qué, tal vez la logro ubicar. Es que yo hice una anotación aquí que dice la fe pública. Vamos a ver, dice, para diferenciar los tipos de fe, también podemos partir por distinguir la voluntaria y la obligatoria. La voluntaria tiene su expresión máxima en las creencias y sus diferentes manifestaciones, y la obligatoria es un tipo de fe que no se basa en la libre convicción de las personas, ni les es permitido elegir el creer o no en lo que por su medio se le afirma. Eso. Bueno, lo que puede suceder es que tal vez está hablando de la fe. Es que lo saqué no sé si estoy mal con el libro de Neri, tengo una versión y me aparece aquí. Solo tenía esa duda. Es posible que cuando hablamos de este tema, muchas veces iniciamos hablando de la fe, de lo que creemos sin haberlo visto. Es la fe, lo que tenemos. Okay. Puede ser una fe dogmática, pero nosotros hablamos de la fe pública, que es un elemento totalmente distinto al elemento dogmático. Por ahí creo que podría ir, porque la verdad no había oído esa clasificación. Okay. Lo que sí se me olvidó decirles es que la fe pública notarial también, además que se le llama extrajudicial, no me convence, pero también se le llama fe pública personal. Eso sí me parece. Porque acordémonos que una de las características de la función pública, reguladas en el 154 de la Constitución Política de la República, es que es indelegable. No podemos delegar nuestra función y, en consecuencia, no podemos delegar la fe pública. Es indelegable, es personal. Y yo diría que es personalísimo. Entonces, también por eso se le llama fe pública personal, fe pública notarial o fe pública extrajudicial. Y a las demás fe pública, la fe pública registral, la fe pública administrativa y la fe pública judicial, se les llama fe pública incorpórea o abstracta. Es así, ya que Alejandra me hizo la reflexión en cuanto a una clasificación, esto no lo había mencionado y no lo mencioné en la otra sección, lo voy a mencionar el lunes, de que también se conoce la fe pública abstracta o fe pública institucional. ¿Por qué? Fe pública institucional porque es de la institución, no es de la persona. Cuando la persona lo nombran o lo eligen, asume el cargo y ejerce la fe pública de la institución, del registro, de la oficina administrativa, del juzgado. Por eso se llama fe pública institucional. Y se le llama también fe pública abstracta, porque no se ve. En cambio, la fe pública personal la lleva el notario. Y usted ve un notario y ahí va la fe pública, ¿no? Pendiente de que se ejerza. Entonces, también por eso la fe pública registral, judicial y administrativa también se clasifica como fe pública institucional. Es de la institución. Si el registrador, si el secretario de la presidencia, si el juez no está, llega otra persona a asumir el cargo y ejerce la fe pública de la institución. Por eso se llama así, fe pública institucional, fe pública abstracta, porque está ahí, pendiente que llegue la persona a ejercerla. Y la del notario se le llama también fe pública notarial. Creo que eso me ayudó Alejandra con su comentario que hizo, porque esto no lo expresé en la otra sección. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra observación? Yo no sé si está el licenciado Rudy. Yo vi que ingresó el licenciado Rudy.
Él me hizo la observación en la otra sección. En el procesal civil y mercantil, creo que es en el 76, creo que me mencionó él, la fe pública que tiene el notificador. El notificador tiene fe pública. Bueno, ahora, pues las notificaciones son a través del casillero electrónico. Pero cuando se hace la primera notificación al demandado o a la otra parte, porque no siempre va a haber demandado, a la otra parte, el notificador va y va a notificar. Juan Pérez, notificación. Y si la persona se niega a recibir la notificación, el notificador tiene fe pública para hacer constar que la dejó impregnada o puesta en la puerta, por ejemplo. Eso está en el Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si está el licenciado Rudy ahí. Él me hizo el comentario de eso. Bien, yo creo que ahí hemos llegado ya al tema y avanzamos bastante. Si no hay dudas, si no hay comentarios. A ver qué dice Erika. Licenciado, disculpe, lo que vimos hoy de la fe pública, ¿entrada en el examen o hasta el final? Yo creo que sí puede entrar. Ahí ya les mandé la lista de lo que va a entrar en el examen. Ahí les mandé. Pero tenemos que avanzar en el tema. Bien. Que tengan buena tarde. Cuídense. Nos vemos el lunes. Logramos llegar más adelante y ya no hay necesidad.